Bueno, mi nombre es Daniel Sánchez, creo que ya se resumió mucho lo que hace IGEDA. IGEDA, International Game Developers Association, es la asociación más grande sin ánimo de lucro en el mundo que toma el tema de los videojuegos. En este momento nosotros como Capítulo Colombia estamos también cubriendo lo que es toda la parte regional de Latinoamérica. ¿Qué hacemos como asociación, como organización? Nosotros cubrimos o tratamos de cubrir a todos los actores cercanos a la industria de los videojuegos. Eso significa que no solo estamos con el grueso de la industria, sino también estamos con la comunidad, con las iniciativas académicas, sean formales o no formales. También estamos con las instituciones de gobierno o cercanas al gobierno, con los jugadores, que es algo importante que muchas veces nosotros mismos dentro de nuestro ecosistema no tenemos tan en cuenta, incluso hacemos videojuegos, pero pues ¿quién los va a jugar? Estamos incluyendo a los gamers también y a la comunidad en general. Todas las personas que tengan un interés por el desarrollo de videojuegos también las estamos cubriendo, las estamos acogiendo para poder hacer un ecosistema mucho más fortalecido, poder crecer como industria y que todas esas personas se formen en esa comunidad y que salgan a hacer productos que compitan internacionalmente. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, Daniel. Entonces vamos a ver con la presentación de Melanie. Hola. ¿Qué tal? Can you hear me? Ok. Je vais parler en français. Lo siento, aprendido español, pero no le hablo muy bien. Le français, ce sera bien, Mélanie, vas-y. Très bien. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis dans le milieu du jeu vidéo depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai commencé ma carrière chez Ankama, qui a fait le jeu vidéo Dofus. Et j'ai ensuite créé mon propre studio avec un associé, Jean-Baptiste. Et nous avons fait des jeux multijoueurs pendant 10 ans. Et j'ai ensuite quitté ce studio pour fonder un nouveau studio que j'occupe aujourd'hui avec mon associé Aurélien, qui s'appelle Humble Reads. Et nous faisons des jeux à visée écologique et sociétale. Et notre premier jeu s'appelle Kamaeru, A Frog Refuge. Muchas gracias, Melanie. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy abiertos a todas las preguntas que vayan surgiendo del público. La idea es que yo creo que conozcamos un poco y que nos adentremos en cómo está funcionando. Digamos, tú que tienes experiencia de haber trabajado en una empresa tan grande como Ankama y que luego formaste tu propio estudio, conocer un poquito cómo está funcionando en este momento el ecosistema de videojuegos en Francia. Est-ce que j'attends la traduction, Emmanuel, ou est-ce que je réponds directement? Tu peux, dès que c'est terminé la traduction, tu peux attaquer, il n'y a pas de souci. D'accord, parce que je n'entends pas la traduction. Non. Tu n'entends pas l'interprétation, Mélanie? Non. Ah. Alors, pendant qu'il règle le problème technique, je ne t'entends plus, Emmanuel. Ok. Donc, tant qu'il règle le problème, c'est moi qui vais te faire la traduction. Je vais te répéter ce qu'on me traduit dans l'oreille. Donc, du haut de ton expérience à la fois chez Ankama et puis de la création de tes deux studios, est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un peu une photo de ce qu'est l'industrie du jeu vidéo en France? C'est quoi les grands modes de fonctionnement? L'industrie du jeu vidéo en France, c'est très, très vaste. On a quelque chose comme 15 000 emplois en France dans le milieu du jeu vidéo, un peu plus même si on compte les métiers un petit peu annexes.
J'ai commencé en tant que salarié, en tant que graphiste dans le jeu vidéo, donc en tant qu'artiste 2D. C'est en faisant un jeu vidéo indépendant sur mon temps libre avec mon associé que nous avons créé notre premier studio. Et on a bénéficié à l'époque d'un dispositif régional qui s'appelait la ruche d'entreprise, qui nous a permis de nous héberger pendant un temps pour nous permettre de immatriculer notre entreprise, faire en sorte que tous les papiers soient corrects, qu'on ait un business plan, qu'on ait des tableaux de financement, qu'on ait tout ce qu'il nous fallait pour être une entreprise pérenne. Et ça nous a vraiment beaucoup aidé sur le début de notre studio. On en est très, très content et très heureux d'avoir pu bénéficier de ce dispositif-là. Et c'est pour ça que je suis contente d'être ici aujourd'hui pour vanter aussi les mérites de ce qui est l'incubateur de la pleine image et la pleine image au global, parce que ça donne les outils nécessaires à des jeunes entrepreneurs pour faire des structures qui soient pérennes et qui soient pas juste qui font un seul jeu et qui ensuite ferment. On a ce dispositif qui nous permet d'avoir des entreprises pérennes. Je ne sais pas si j'attends la traduction ou si c'est... Oui, il y a toujours un petit peu de délai pour la traduction, donc... Oui, mais c'est pour les gens dans la salle, pour voir... Mais c'est simultané, c'est-à-dire que... Ok, gracias. Emanuel, yo creo que es muy interesante lo que ha mencionado Melanie respecto al trabajo que hacen en Pleine Image. ¿Escuchas la traducción? Vale. Vale. Bueno, esta pregunta es para Emanuel. Melanie acaba de mencionar el trabajo que realiza Pleine Image como incubadora. ¿Por qué no nos cuentas un poco más cómo es el proceso de acompañamiento a estos emprendimientos en el sector de los videojuegos y qué se busca realizar allí? Alors, souvent, la question de la création d'un jeu vidéo, je vais commencer par dire créer un jeu vidéo avant de créer un studio. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant j'ai envie de créer un jeu. Et souvent la réponse qu'on leur apporte c'est est-ce que tu as envie de créer un studio? Parce que c'est pas la même chose. Créer un jeu dans son coin, dans son garage, sur son temps libre, on peut le faire. Et on a même des moyens de le distribuer si on le souhaite. Mais si on veut devenir une entreprise, et c'est ce qu'évoquait Mélanie, on doit pouvoir se former à ce que c'est qu'être entrepreneur. Alors, on a besoin d'outils, on ne se forme pas à être entrepreneur, quelque part on l'est ou on ne l'est pas entrepreneur. En tout cas, cette dimension entrepreneuriale, c'est plus une forme de savoir-être et de manière de penser. Par contre, il faut s'outiller. Et c'est vrai que quand on a fait des formations dans des écoles de jeux vidéo, par exemple, ou des écoles de graphisme, ces aspects plutôt économiques de construire une entreprise, ce que c'est qu'elle a utilisé... Ça fait plaisir tout de suite à utiliser les mots business plan. Voilà, c'est une entreprise comme une autre. Une entreprise de jeux vidéo, un studio de jeux vidéo. Donc il faut avoir les outils comme n'importe quelle entreprise, réfléchir à son business plan, savoir compter, je viens de dire juste simplement comme ça, et aussi connaître derrière tous les mécanismes qui existent de financement, parce qu'on a une chance en France d'avoir un ensemble de dispositifs de financement du jeu vidéo, donc pour créer des jeux, que ce soit au niveau national comme au niveau régional, pour pouvoir faciliter le développement. Mais pour ça, faut aussi être structuré, donc il y a tout un travail ensemble pour pouvoir développer. Muy bien, me gustaría un poco contrastar, ¿no es cierto? Y que habláramos acá con Daniel para que nos contara. En el ámbito local, digamos,
¿qué retos enfrentan las empresas y un poco cómo se ha avanzado o si se ha avanzado en la ruta que Manuel nos cuenta que apoyan desde Plenimash y qué habría que hacer, ¿no es cierto?, también para lograr esa mayor consolidación del sector del videojuego? Primero es una pregunta fácil, porque es muy extensa. De hecho, en las últimas charlas en las que he participado han sido justamente los desafíos que tenemos como en la región, en Latinoamérica, los desafíos a la hora de desarrollar un juego. Bien lo decía Manuel, como el tema de desarrollar un juego y desarrollar un estudio con cosas distintas, y hay que situarse bien en ese punto. Aquí nosotros tenemos, bueno, muchas ventajas, pero algunas de nuestras desventajas son de pronto esa parte del... Todos decimos que es el dinero, que nos hace falta dinero, plata, para poder hacer los videojuegos aquí en Colombia o en Latinoamérica, y que con eso lo solucionaríamos todo. Sin embargo, hace falta iniciativas de acompañamiento que ya se están dando. Justamente en estos últimos meses hemos estado participando en muchos programas o en los lanzamientos de programas que han intentado mitigar eso. Es importante que haya un acompañamiento de ese sector y que haya un objetivo claro de lo que nosotros queremos con esos productos que estamos lanzando a un mercado no local, sino internacional. Es un mercado globalizado en el que tenemos que competir con gente de todo el mundo. No solo es personas compitiendo en Colombia, sino son personas compitiendo con estudios que se arman, laboratorios de incubación, laboratorios que se arman en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Yo tuve la fortuna de estar, digamos, un tiempo en Canadá, donde veía cómo iban formando a las personas. De pronto, eso es algo que en general le falta a toda la industria, un conocimiento de negocio, que veamos los juegos como un producto. Los videojuegos, la industria de los videojuegos es una industria de pasión. Nosotros tenemos una pasión muy grande por esto que hacemos, porque llevamos jugando un montón de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esa pasión nos nubla la vista en el tema de negocios, y es importante que nosotros tengamos en cuenta o que nos comencemos a formar en esa área, que haya al menos una persona por estudio, por grupo, por organización que esté dedicada totalmente a hacer que el juego sea un producto y que sea un producto comercializable dentro de ese mercado globalizado. Entonces es de pronto algo que nosotros hablamos y le faltaban algunas iniciativas donde sí, aquí tenemos Proimágenes, ProColombia, tenemos los ministerios, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura aquí en Bogotá, algo que estamos haciendo como muchas aproximaciones con muchos de los actores principales, y algo que eso les decía, justamente es parte del acompañamiento, de que podamos también formar industria desde las primeras fases. A mí me dicen siempre que estudio para hacer videojuegos. No, yo no estudié nada, me tocó aprender solo, porque hace unos años no había de pronto lo que existe ahora, que son carreras, cursos dedicados en desarrollar videojuegos. En este momento hay más, pero la necesidad es que formemos profesionales tanto en educación formal como no formal, para que se prepare para ese mercado globalizado. La industria ahorita en todo el mundo no contrata juniors como nosotros conocemos a los juniors. Entonces hay que hacer un trabajo extra en esos programas educativos para que podamos tener profesionales no certificados, aunque sería bueno, es un plus tener una certificación, pero profesionales que estén listos para ese mercado. Yo los llamo desarrolladores integrales. Entonces es una pregunta muy extensa. De hecho, esa es una charla como de 2 horas que solemos dar en idea, pero igual si alguien va teniendo preguntas, que también es el lugar para irlas haciendo. Mélanie, je vois que tu as acquiescé sur énormément de dossiers.
Voilà, donc peut-être rebondir un peu sur ce qui a été dit, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu nous aussi sur les dernières années. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Daniel. C'est vraiment, on a une vision créative. Souvent, on veut faire un jeu. La vision créative, elle est là, mais il nous manque les outils pour structurer tout ça et en faire un vrai produit qui puisse avoir une place sur le marché et faire quelque chose de pérenne, quelque chose qui va rester dans le temps, quelque chose une structure où on va pouvoir créer d'autres jeux en fait, parce que au final c'est ce qu'on veut tous, c'est pouvoir continuer à créer des jeux, et pour pouvoir ça il faut un alignement avec le marché et un petit peu de comptabilité, un petit peu de paperasse, un petit peu de choses qui sont pas très agréables mais qu'il faut faire quand même. Donc il faut avoir une personne dédiée à ça. C'est vrai que c'est un gros point positif, une grande chance de pouvoir avoir quelqu'un qui connaît ce que le marché demande et qui n'a pas peur en fait d'aller dans le vif du sujet et d'aller un peu peut-être parfois à l'encontre de la vision créative si ça ne fonctionne pas en fait au niveau du marché, c'est-à-dire aller à l'encontre de ce que les gens ont créé en disant ça ne va pas marcher, c'est pas possible, tu pourras en faire un, mais tu pourras pas en faire plusieurs si tu continues dans cette vision-là. Donc c'est important d'avoir deux pieds sur lesquels se tenir, le pied créatif, mais aussi le pied pragmatique, si on veut pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. De acuerdo, Melanie, y creo que aquí hay puntos, a pesar de que estamos hablando de dos industrias que tienen niveles de desarrollo tan diferentes como lo pueden ser Francia y Colombia, ambas enfrentan unos retos y también unas oportunidades grandes. Actualmente, pensando en que hoy nos enfrentamos a competir en un mercado global. Me gustaría escuchar de los tres cuáles son esas, o sea, han hablado un poco de esos retos del mercado global, también qué oportunidades adicionales brinda y cómo se ha transformado en los últimos años, porque en los últimos años hemos enfrentado unos procesos cada vez, digamos, más acelerados de globalización en esos mercados. ¿Cuál es la oportunidad para los sectores, para el sector de los videojuegos en los diferentes países del mundo? Teniendo en cuenta también, digamos que este es un país donde el sector es emergente y en Francia es un sector que ya lleva pues, más desarrollo. Oui, alors c'est vrai que nous sommes dans une industrie qui est mondialisée. Nous, développeurs français, faisons des jeux qui sont en concurrence avec les jeux développés aux États-Unis, en Colombie, en Chine, au Japon. Nous battons en fait pour le temps d'attention de tous les joueurs, presque à armes égales, parce que les jeux sont disponibles aujourd'hui sur des places de marché qui sont mondiales et qui sont accessibles quasiment à tous. Ça ouvre des perspectives parce que aujourd'hui n'importe qui peut publier un jeu sur Steam, ce qui n'était pas le cas par exemple il y a 15 ans quand j'ai commencé. Ça donne des opportunités énormes parce que n'importe qui peut publier un jeu et connaître le succès, mais ça donne aussi des énormes challenges parce que il y a une surproduction de jeux, il y a beaucoup d'acteurs, il y a une certaine saturation de jeux vidéo aujourd'hui. Je ne sais plus quels sont exactement les chiffres, mais quelque chose comme des milliers de jeux qui sortent sur Steam chaque année. Et maintenant, le goulet d'étranglement, ce qui limite en fait la création de jeux vidéo, ce n'est plus les outils, le fait d'avoir accès à un moteur, le fait d'avoir accès à des places de marché telles que Steam. Aujourd'hui, la limitation, c'est l'attention, comment amener notre produit
aux consommateurs, comment se faire connaître, comment faire en sorte qu'on nous remarque, sur la base que le jeu est bien, comment on fait savoir aux gens que ce jeu existe et qu'ils pourraient l'aimer, comment cibler les personnes, comment leur amener l'information. Et ça, on ne se bat pas à armes égales là-dessus parce qu'il y a des très gros éditeurs avec beaucoup de moyens qui engagent des campagnes marketing assez importantes pour avoir cette visibilité. Mais en tant que développeur indépendant, dont je fais partie, on a aussi d'autres outils à notre disposition. Ça change tout le temps, c'est-à-dire que beaucoup, on s'est basé sur les réseaux sociaux, par exemple, pour autant les développeurs indépendants que les gros éditeurs. Et ça donnait des chances aussi aux développeurs indépendants qui n'avaient pas avant. Aujourd'hui, les choses changent encore. Les réseaux sociaux ne sont plus aussi efficaces pour faire du marketing, pour amener l'information que le jeu existe, qu'il est dans une certaine catégorie, pour qu'il trouve ses joueurs, il trouve les consommateurs qui seraient intéressés par ce jeu. Mais les développeurs indépendants ont encore leur épingle à tirer du jeu, ils ont encore leur carte à jouer, ils ont encore une chance pour faire connaître leur jeu. Mais pour ça, il faut sans cesse redoubler de créativité pour trouver des nouvelles manières de toucher les gens. Así como hace falta una persona de negocios, hace falta una persona que se dedique solo a la difusión del juego. Estamos como en la era de los influencers, eso es un punto muy clave. De hecho, muchos estudios decían como tuvimos la oportunidad de pagar anuncios, de promocionarnos en tales redes, pero no nos dio el mismo resultado que pagarle una historia a un influencer. Si nos gastamos, no sé, 600.000 pesos colombianos y tuvimos 100 usuarios. Esos 100 usuarios representan un mercado enorme. A veces uno no dimensiona lo difícil que es conseguir los 100 usuarios. Hay oportunidades que se pierden por 2 o 3 usuarios. Que si uno le dijera al primo, a la mamá, al papá, jueguen mi juego, instálenlo, no sé qué. Pero es difícil tener esa retención con los jugadores. Entonces, una persona que se dedique a redes, que se dedique a promocionar, a generar esas estrategias, es importantísimo. Algo aquí que también me gusta resaltar mucho es que sí, los videojuegos son una pasión y nosotros todos queremos ver nuestro juego en Steam. Steam es muy competitivo, es como entrar a ver los juegos nuevos en la Store de Google. Diariamente pueden ser miles o millones de juegos a diarios y estamos compitiendo contra ellos. Hay estudios que están abriendo digamos que se están abriendo paso a nuevos mercados, en lo que llamamos tecnologías o industrias emergentes. Controversial, no controversial, lo que tiene que ver con juegos Web3, lo que tiene que ver con blockchain, no solo NFTs, sino lo que tiene que ver con ese nicho. Es un nicho donde sí, nosotros no vamos a encontrar 20 millones de usuarios al mismo tiempo, pero donde podemos ir creciendo, ir generando una comunidad y esa comunidad poder luego trasladarla a otro tipo de experiencias. Nosotros como desarrolladores de videojuegos lo que hacemos son experiencias para nuestros jugadores. Los videojuegos son experiencias que merecen ser experimentadas por las personas. Entonces, ese tipo de nuevas industrias están incluso, es que me da me demoro mucho viendo esta nueva. Pero hay una gente en Estados Unidos que hizo esto. Esto es una consola. Y esta consola tiene muy poquitas personas que la tienen, que la compraron. En Colombia somos muy poquitos, yo creo, porque de por sí no llega a Colombia. Pero en esta consolita hay mercado, hay personas pagando $5 por cada juego.
hay personas pagando $1 o $2. Esos son $1 o $2 que podemos conseguir más que si lanzáramos un juego similar en Steam. Porque en Steam necesitaríamos una campaña de publicidad enorme, necesitaríamos lo que aquí llamamos en Colombia pegarle al perro, como darle a ese punto, de verdad, tener la suerte de encontrar el espacio en ese mercado. Las personas de Web3, las personas que estamos desarrollando para este tipo de cosas, las personas que están en Adver Games, yo incluso encuentro una diferencia hasta cómica en las personas que hacen experiencias VR o AR, XR, porque ustedes están haciendo juegos, pero no lo llaman juegos para que no les caiga el estigma de la industria de los videojuegos. Pero al final todos estamos usando los mismos motores, las mismas plataformas, las mismas herramientas para generar experiencias. Hay que generar pues, de pronto una estrategia en cuanto a cómo nosotros hacemos marca en esas experiencias, nos volvemos expertos en estas áreas y luego, si tenemos una comunidad lo suficientemente grande, podemos exportar lo que ya tenemos a experiencias mucho más grandes, como es, digamos, hay personas que comienzan en Web3 para luego irse a Roblox, para luego irse a Fortnite y para luego hacer sus propios juegos con el funding que recibieron. Y es un proceso de años, ir pasando por 4 plataformas distintas, pero es un proceso que los llevó desde tener 20 usuarios en Web3 a luego crear una comunidad de 50, de esos 50 los pasaron a Roblox, de esos 50 llegaron a 200, 300 o 1000 personas, esas 1000 personas si se pasan a Fortnite ya son 1000 personas que están haciendo eco de lo que están haciendo y luego creando su propio videojuego, una propia plataforma y un creando que sea cualquier motor. Eso ya va a ser una base con lo cual empezar. De ahí también los influencers, etcétera. Todo eso puede ayudar, pero es un proceso que requiere una estrategia. Depende de cada estudio, depende de lo que uno quiera generar como producto. Emanuel, ¿nos quieres complementar adicionalmente? Alors, je vais la compléter. Alors, je vois que Mélanie aussi lève la main, mais je vais la compléter pour faire le lien aussi avec l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on a monté notre programme d'accompagnement sur le jeu vidéo, on s'est associé à l'association Gaming, à ceux et celles qui savent faire ces jeux et qui ont déjà expérimenté. Donc c'est important aussi de s'appuyer sur l'expérience des entrepreneurs et des autres studios, parce que on se rend bien compte dans l'échange qu'on a là ensemble aujourd'hui, qu'on a tous les mêmes problèmes, qu'on rencontre tous les mêmes sujets, et que c'est dans le partage et le partage d'expériences qu'on va pouvoir grandir et faire que cette communauté se développe encore plus, la communauté des créateurs de jeux vidéo. Mélanie, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, parce que ce qu'a dit Daniel a beaucoup résonné en moi. Quand nous travaillions chez Ankama, nous avons fait ce petit jeu vidéo avec mon associé Jean-Baptiste, qui a beaucoup marché en Colombie, qui s'appelle Transformice, qui est un jeu avec des petites souris qui sautent de plateforme en plateforme pour attraper un fromage et le ramener. C'est un jeu multijoueur qui se jouait sur un navigateur. C'est sorti en 2010. C'était un jeu Flash. Aujourd'hui, Flash sur les navigateurs n'existe plus. Nous avons eu énormément de succès avec ce jeu. Nous avons eu plus de 110 millions de comptes créés en tout sur ce jeu, qui est un jeu de navigateur, je le rappelle. Donc c'est pas un jeu traditionnel au sens du terme où on n'a pas commencé sur Steam, il a commencé sur navigateur. Et on a réussi à le mettre sur Steam en 2015. Et aujourd'hui, il n'existe plus que sur Steam parce que Flash n'existe plus dans les navigateurs. Mais c'est encore un jeu vivant avec une communauté vibrante qui génère encore des revenus, qui a encore beaucoup de joueurs, qui a encore de très bonnes notations sur Steam. Et donc je rejoins ce que disait Daniel.
Aujourd'hui, le marché du jeu navigateur, par exemple, pas Web3 qui est blockchain, NFT, etc., mais le jeu navigateur, donc ce qu'on peut jouer dans un browser comme Chrome, Firefox, prend aujourd'hui de plus en plus d'ampleur, et il y a une niche énorme à ce niveau-là de gens qui jouent à des jeux HTML5, et les jeux HTML5 sont de plus en plus évolués, de plus en plus beaux, de plus en plus précis, et ce n'est plus juste des petits jeux pour s'amuser. Il y a de vrais jeux aujourd'hui qui sortent en HTML5, qui ont par exemple une version gratuite en HTML5 pour une démo, par exemple, et les gens peuvent acheter après le vrai jeu sur Steam, par exemple. Donc c'est une stratégie qui est valable aujourd'hui et qui reprend de l'ampleur et qu'il ne faut pas ignorer. Muchas gracias, Melanie. Voy a pasar a una pregunta que hay del público. Entonces voy a allí el micrófono. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Fabio Lozano y mi mayor interés, por tal razón estoy aquí, es que durante la pandemia yo soy entrenador de un deporte de alto rendimiento, también he sido juez internacional del mismo deporte, soy diseñador, arquitecto y deportista de alto rendimiento. Me disculpan, expreso eso para que entiendan que lo que he querido hacer es un compendio de todo ese conocimiento que tengo, específicamente el deporte es esgrima. Y durante la pandemia no pude seguir impartiendo mis conocimientos a mis alumnos. Y pensaba cómo lo hago virtual. En principio hice unos videos, pero eso me acarreaba que mis alumnos se iban, que no les gustaba, porque la esgrima es presencial, es real. Entonces se me ocurrió combinar esas acciones, y lo que quiero expresar es que no es un juego virtual solamente. Yo lo inicié de manera, ¿cómo se llama?, de mesa, juego de mesa, que incluye todo lo que tiene la esgrima, reglas de arbitraje, reglas de sanciones, y todo lo que combina convención de las armas, rolete, espada y sable. Y eso lo implementé en una especie de caja que es como un coliseo. Todo es diseño mío y mi interés es promocionarlo no solamente en los esgrimistas del mundo, porque lo quiero vincular, ya tiene derechos de autor, lo quiero vincular a la Federación Internacional de Esgrima porque tiene todas las reglas que ellos pregonan. Entonces, lo que veo aquí es que uno es lúdico solamente, el mío es lúdico, es inductivo, es recreativo y es muy técnico, de tal manera que podría servir para enseñar personas que en su vida han practicado esgrima. Tiene sanciones, tiene eso, que las he dibujado yo. Entonces mi pregunta es, ¿en dónde se ubicaría ese juego? Porque no es solamente lúdico, es inductivo, enseña las reglas de la esgrima mundial. Hay un público ahí específico que sí son quienes han practicado, y en el mundo hay muchos practicantes de esgrima y no existe un documento que enseñe ese tipo de cosas. Esa es una de las preguntas. Y lo otro es, como tiene ya, acaba de salir los derechos de autor, yo quiero saber, que ustedes me ilustren, uno, si al tenerlo en Colombia, puedo distribuirlo en el mundo, porque está en francés y lo estoy sacando en inglés también. Español, francés, español, inglés. Y entonces, que son los tres idiomas del esgrima. Entonces quiero decir
¿Cómo lo distribuyo en el mundo, en las federaciones que están inscritas en la Federación Internacional? Porque yo sé que eso puede enseñar bastante. Entonces son esas dos preguntas. Me disculpan si me extendí demasiado. Bueno, pues como esgrimista también digamos que he visto durante varios años iniciativas, no como un juego de mesa, he visto iniciativas sobre todo en realidad virtual, donde lo que falta es sobre todo la comprensión de las armas, no es lo mismo espada, sable y florete. Entonces, por este tema es, digamos que hay intencionalidad desde hace unos años de traer esta parte de los limas. Sin embargo, hay algo importante, y es que si ya hay un producto, si ya está registrado, ya tiene todo un reglamento, no es necesario de pronto de cara al público decir mucho del componente educativo, porque es algo que las personas sobre todo van experimentando. Mientras van jugando, ellos van aprendiendo. Digamos, yo tengo un juego de mesa que es sobre pájaros. Uno no va a aprender de pájaros como tal cuando se sienta a jugar, pero uno definitivamente termina aprendiendo de pájaros, de cómo ellos se mueven, de cómo hacen sus cosas por el mismo juego. Siempre se dice que nosotros aprendemos jugando, entonces es algo muy importante. Hay varias cosas de cómo se puede llegar a distribuir de forma mundial cuando ya hay un registro dentro del país. Es mucho más fácil comenzar a promocionarlo. En el caso de amigos de México que han sacado juegos de mesa de forma internacional, lo hacen a través de plataformas como Kickstarter, que son plataformas de crowdfunding. Lo ponen en línea, muestran lo que tienen, y las personas van de alguna forma donando a esa campaña fondea toda la distribución, y pues también a través de la plataforma se puede hacer esa distribution. Mélanie avait quelque chose à ajouter? Oui, avec mon nouveau studio, Humble Rees, notre premier jeu s'appelle Kamaeru A Frog Refuge. C'est un jeu de collection de grenouilles où on photographie les grenouilles et on leur place des petits meubles et on restaure des marais pour attirer les grenouilles. Et on l'a conçu comme un jeu très fun où les gens collectionnent des grenouilles en prenant des photos. Mais en fait, le message derrière ce jeu, les gens apprennent que les zones humides, les marais, capturent énormément de carbone, de CO2. Et en les restaurant, on peut capturer énormément de carbone. Donc on utilise le jeu comme un vecteur pour apprendre ça aux joueurs sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est très important parce que dès qu'un jeu est marqué comme serious game, comme jeu qui apprend quelque chose, les joueurs s'en détournent. Ils veulent du fun, ils veulent quelque chose qui les transporte, qui les emmène dans une fantasy, donc quelque chose qui n'existe pas, qu'ils ne peuvent pas avoir dans la vie réelle. Et c'est important de pouvoir faire passer des messages et d'apprendre sans s'en rendre compte. Et c'est effectivement par le jeu vidéo qu'on apprend le mieux, parce qu'on est acteur de ce qu'on consomme. Les films, la musique, c'est très passif. On les apprend, on les intègre, mais quand on joue à un jeu vidéo, on est acteur et on apprend beaucoup mieux de cette manière-là. Donc ma recommandation, ce serait d'en faire un jeu fun, un jeu d'escrime fun, mais qui ne prétend pas vous apprendre l'escrime. Et en fait, vous apprendrez l'escrime sans vous en rendre compte. Sí, ante todo yo quiero decir que inicialmente nació como práctico, como real, un juego de mesa. Y en todo este tiempo lo he ido llevando también al juego virtual. Pero cuando yo hablo de que no es un juego por jugar, mi mayor interés, probablemente lo que ustedes dicen sea cierto, mi mayor interés no es solamente que sea un juego por jugar, sino a su vez en serio. Si es el caso,
lo que dice Daniel, que a propósito creo que nos conocemos. Si es el caso, le quito la palabra educativo, porque tiene azar, juego de azar, es completo, tiene azar, tiene educación, aprenden las sanciones del esgrima, aprenden la convención del esgrima, el florete, espada y sable, que son diferentes, y eso es, a mi juicio, lo que yo necesitaba para enseñar a mis deportistas en momentos en que pueden estar en la casa, en que están en vacaciones, y no solo a los deportistas, sino también personas que en su vida han practicado esgrima. Van practicando, como ustedes dicen, sin darse cuenta, pero van aprendiendo. Gracias, y ese es el planteamiento. Dos cosas rápido. Para producir un juego de mesa, pues también es un tema pues, un poquito diferente a la distribución de un juego, de un videojuego. En videojuegos también está creciendo la necesidad de este tipo de juegos, plataformas como Tabletop Simulator. Uno puede casi hacer un juego de mesa análogo para que las personas jueguen desde la casa. Es una alternativa que nosotros usamos en la pandemia para seguir conectados. Tabletop Simulator es una plataforma muy abierta. Hay otras y se puede también crear el análogo de mesa de forma virtual. Una cosa importante es utilizar las conferencias, las convenciones, lo que tenemos aquí en Colombia en este momento, Comic Con, SOFA, que es ahorita en octubre, incluso Colombia 4.0. Hay varios lugares donde se reúnen las personas que están creando juegos de mesa, donde están creando experiencias en papel, en físico, para probar, para reunirse, para mostrar lo que tienen, mostrar su producto. Pero es algo importantísimo porque, así como nosotros hemos hablado, los juegos necesitan una comunidad. En este momento, la primera comunidad puede ser la comunidad de esgrima en Colombia, que ha tenido pues, un crecimiento en los últimos años bastante grande, que lamentablemente no puede ver de primera mano. Están con bastante en este momento, pero es algo importante de que se aprovechen sus espacios para poder llegar a distribuir los juegos de mesa y luego con esa comunidad pues ya lo que venimos hablando, una estrategia de crowdfunding, una estrategia de distribución a través de esas plataformas más global. Yo me aprovecho, de pronto suena mal la palabra aprovecharse, pero me aprovecho mucho tanto de las comunidades ya establecidas, de pronto las comunidades de juegos de mesa, como de las comunidades educativas, las comunidades de pronto de universidades que tengan programas de entrenamiento, programas de deporte, algo de ese estilo, incluso la Secretaría de Cultura y Deporte, algo puede llegar a tener ahí involucrado, porque a la final es eso. Dar las reglas, las convenciones de un deporte físico, de un deporte que exige mucho, te exige físicamente, pero de una forma casi que teórica. La gente está aprendiendo, la gente se está desenvolviendo en ese mundo de las esgrima sin tener que realizar el deporte ¿sí? Y sin saber que está aprendiendo en el proceso. Eso es muy importante, porque si uno le menciona a la gente, no, esto es para aprender, la gente se desconecta de otra vez. Daniel, muchísimas gracias. Pues una respuesta muy interesante. Veo que también hay una importancia grande en lograr crear comunidades. Es un aspecto clave que ustedes han mencionado. Y también en lograr conectar con esas comunidades mediante una oferta única, lograr un carácter muy particular, ¿no es cierto?, como del juego. Y un factor diferenciador que logre conectar con esas comunidades en específico. Yo quisiera saber si hay más preguntas. Muy bien. 2 y 3. Hola, buenas tardes. Bueno, Daniel, tú hablabas de las personas de negocios. Creo que es un tema bastante interesante e importante. Pero mi pregunta va hacia qué se está haciendo en la industria colombiana para formar a esas personas.
nosotros hemos estado en un montón de convocatorias. La mayoría, puntualmente en Colombia, lo que hacen es generar a personas de aplicaciones, llevarlos al ámbito de videojuegos y formarlos desde ese punto de vista. Pero creo que el tema de negocios sí es algo que está bastante olvidado, entonces como para tenerlo en cuenta y empezar a ver cómo podemos formar a estas personas, porque sí, creo que la mayoría de las informaciones tenemos en videojuegos, pero la parte de venta, la parte de mercadeo es donde se nos queda un poco corto. Y lo que tú hablabas del presupuesto, pues ahí sí, digamos que estoy totalmente de contra, porque Melanie hablaba que su apalancamiento fue por parte del gobierno francés, ¿no? Acá sí hablamos, tal vez había un solo programa de fortalecimiento de videojuegos, de creación de videojuegos y ya no está. Entonces creo que en ese punto de vista, este primer paso para las empresas de videojuegos es bastante pesado y pues realmente trabajamos en otras cosas para poder medio desarrollar. Entonces creo que esa parte también es importante. Y lo que hablabas de crowdfunding, de hecho la cuña, estamos haciendo una iniciativa con el Ministerio de las TIC para que podamos recolectar fondos en Colombia. En este momento no se puede. Entonces también para que tú puedas meter la mano, para que ahora sí la plata de crowdfunding llegue a Colombia y no la metan como la están pidiendo, como dinero de otro tipo de plata. ¿Listo? Gracias. Gracias. Yo me voy a permitir acá darle una cuña, no sé que soy moderadora, antes de dar paso a los invitados. Estamos trabajando en la Secretaría de Cultura en un programa que se llama Gente Convergente. Recién lo hemos lanzado. Es un programa que precisamente está orientado a fortalecer al sector de los videojuegos, la animación, los contenidos emergentes y los contenidos inmersivos. Entonces, una de las líneas en las que estamos trabajando es fortalecer y cerrar brechas de capital humano a través de procesos formativos y estamos iniciando una alianza con Atenea en donde la idea es brindar cursos cortos con formaciones muy específicas de acuerdo a las necesidades del sector. Entonces, precisamente estamos ahorita en la realización de mesas con empresarios para poder entender cuáles son los perfiles que se necesitan formar. Entonces, pues les dejo también esta cuña para que averigüen más sobre el programa. Cerramos ayer una convocatoria que fue muy exitosa, que tuvimos bastantes postulaciones para apoyar el desarrollo de proyectos que se encuentran en cualquier etapa. Entonces, ¿cómo vamos desde la política pública del distrito en esa línea? ¿No? Digamos, reconociendo que hay esa necesidad. Ahora sí, le doy paso. Bueno, pues se está haciendo justamente eso. Estamos en conversación, estamos diciendo a las personas como bonito que quiera dar un curso de Unity, pero eso no es suficiente. Dentro de lo que yo hacía como profesor era decirles como usted tiene que vender su juego, vender su perfil y pues hacer un buen juego. No vale que solo haga como un tutorial. Necesitamos un buen juego que salga con unos estándares, etcétera, etcétera, que se está haciendo justamente haciendo como esa incidencia en los programas formales, no formales, en los programas que están de forma educativa y ofreciendo también desde IGEA mentoría para los miembros de la asociación que lo lleguen a necesitar. IGEA, como es global, incluso yo en este momento estoy en un programa que se llama Next Generation Leaders de IGEA Foundation. Ese programa tiene como objetivo justamente generar líderes dentro de las comunidades, pero hay otros programas que también ofrecen mentoría para aceleraciones, negocios y pues de nuevo somos una asociación internacional, somos una asociación que tiene contacto con un montón de asociaciones más, entonces si llegan a necesitar algo a través de nosotros se puede contactar esa ayuda. No necesariamente tiene que ser un curso súper largo, pero si necesitan una charla con alguien experto se puede conseguir porque eso es lo que estamos haciendo en Colombia. No sé, de hecho, aprovechando el tema de las incubadoras, las aceleradoras, cómo es el tema de formar o cómo es el tema de formarse para poder ser esa persona de negocios, esa persona que vaya a hacer tratos. Que no solamente es ir a Gamescom, a GDC, a otras conferencias, sino es de verdad
ir con un propósito y hacer negocios, hacer publicidad de un producto de una forma específica. ¿Cómo la gente se forma? Alors on peut répondre à deux voix avec Mélanie là-dessus, mais profitons de l'expérience de ceux qui sont passés avant nous, ceux qui ont 15 ans d'expérience, qui sont allés sur un salon sans l'avoir préparé et qui reviennent en disant peut-être que la prochaine fois je le préparerai mieux. L'enjeu c'est vraiment de partir. Vous avez sur le territoire ici, en Colombie, et je pense plus largement en Amérique latine, des entrepreneurs qui ont réussi dans le jeu vidéo. Allez les chercher pour qu'ils deviennent aussi, pas simplement des mentors, mais qu'ils structurent avec vous, avec les associations, du contenu, des programmes, pour pouvoir le diffuser. Et voilà, et c'est important cette logique de communauté. Hein. Mélanie a été présidente pendant quelques années d'une association régionale, membre aussi de l'association nationale. Voilà, c'est toute cette strate-là qu'il faut mobiliser, parce qu'on a tous le même objectif, c'est que l'industrie du jeu vidéo dans nos pays se développe. Et voilà, il faut s'associer, il faut être tous ensemble avec la communauté. Mélanie, tu peux... Oui, je suis tout à fait d'accord. Le salut vient dans l'entraide, en fait. Et dans le milieu du jeu vidéo, on a cette chance qu'on a beaucoup de personnes qui partagent leur expérience. Il faut vraiment en profiter, il faut se réunir, il faut faire des associations. Nous, en France, on a des associations régionales qui sont très fortes parce que les gens aiment se retrouver, aiment échanger, aiment s'entraider au sein d'une même communauté régionale. Et j'ai fait partie aussi du syndicat national. C'est important d'être soudés et de ne pas faire les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Donc vraiment, alliez-vous à d'autres personnes, faites des associations, surtout parlez aux autres. C'est super important. Au début de ma carrière, je m'intéressais pas trop à ce que faisaient les autres. Et en fait, on gagne un temps énorme à ne pas reproduire les erreurs des autres. Donc vraiment, il faut parler au plus de monde possible que vous pouvez. Muchas gracias, Melanie. Vamos con la siguiente persona que ha hecho pregunta, que eres tú. Muchas gracias, bienvenidos y muy amables por esta invitación y esta participación. Yo quisiera, desde el punto de vista empresarial y también personal, que nos mencionaran cuál consideran que fue el punto de viaje en el caso de su desarrollo empresarial, donde digan, bueno, desde lo personal o lo profesional, yo tuve aquí un cambio que fue radical, un punto que cambió la diferencia entre lo que hago y lo que hice antes. Quand je suis passée de salariée à entrepreneuse, Oui. Oui, ok. En fait, Emmanuel le disait, on n'apprend pas vraiment à être entrepreneur, on l'est ou on ne l'est pas. Je suis assez d'accord avec ça, mais il y a quand même beaucoup de choses qui s'apprennent pour être un bon entrepreneur. Clairement, j'étais salarié et mon associé aussi. On était de bons producteurs de jeux, de bons créateurs de jeux, mais on n'avait pas la fibre entrepreneuriale. On n'avait pas ce besoin absolu de faire une entreprise. Ça nous est pas tombé dessus, mais c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Et du coup, on a fait beaucoup d'erreurs en tant que des erreurs entrepreneuriales. Ils ne sont pas forcément des erreurs de créateurs de jeux vidéo, on a fait des erreurs d'entrepreneurs. Et on a appris ces erreurs, on s'est amélioré au fil du temps, mais des erreurs de management, par exemple, c'est très douloureux à gérer. Il vaut mieux se former avant de faire des erreurs et d'en souffrir, et de faire souffrir les autres surtout. Donc ça, c'est quelque chose que je recommanderais si quelqu'un voulait se lancer dans
une aventure entrepreneuriale, c'est d'apprendre le plus de choses possible, tout en sachant que vous allez faire des erreurs et que c'est ok, c'est pas si grave que ça si vous en apprenez. Si vous apprenez de vos erreurs, que vous faites vraiment des post-mortem, ce qu'on appelle c'est des documents qui disent voilà, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise pas. À la fois, ça peut être sur plein de sujets différents, ça peut être sur la création de jeux, sur le genre de jeu, sur des décisions de game design, sur des décisions de direction artistique, mais aussi, surtout, sur l'entreprise au global. On a fait cette erreur avec ce partenariat, avec ce choix de modèle économique, avec ce choix de plateforme, avec ce choix d'aller sur un marché qui n'a pas fonctionné. C'est important de noter tout ça, parce que le cerveau, il transforme tout, il faut absolument noter ça et se le rappeler, le relire régulièrement pour ne pas oublier, ne pas transformer aussi la réalité de ce qui s'est passé. C'est toujours plus facile, après avoir fait l'erreur, de voir, ah bah oui, cette erreur, elle est arrivée parce que ça et ça. Mais, sur le moment, vous avez pris une décision en fonction de ce que vous aviez à votre disposition. Donc, c'est pas la peine de se battre, s'auto-flageller parce que vous avez pris une mauvaise décision. Vous avez pris une décision avec les informations que vous aviez à ce moment-là. Mais maintenant que vous avez cette information, il ne faut pas répéter l'erreur. Parce qu'il faut noter l'erreur et noter pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on fait pour ne plus la faire. Voilà, c'est ma recommandation. Muchas gracias. Vamos acá con otra pregunta. Bueno, gracias por la oportunidad y me presento, soy Salvador Romero, director y fundador de un estudio emergente de postproducción de audio para serie de videojuegos. Y pues me preguntaba un poquito más a la parte de la integración de dichos estudios a un estudio de videojuegos, que digamos en la parte de Colombia casi no se ve muy poquito, los estudios grandes incluso tienen un departamento específico para audio, sino que los mismos desarrolladores, los mismos programadores son los que hacen el mismo audio. Y pues quisiera saber cuál es pues de la parte de IGA y pues también de Image, de saber cuál es la posición de ustedes al ver pues esta integración de pues para tener un departamento netamente de audio porque pues específicamente para especializarlos y exactamente que salga un producto muchísimo mejor. Pero entonces quería saber cuál es la posición de ustedes en ese Déjà, peut-être un commentaire en amont. Dans toute la sphère audiovisuelle, que ce soit le monde du cinéma, la télévision, le jeu vidéo, quand on dit audiovisuel, ça commence par audio, par son, sauf que c'est toujours le sujet qu'on met à la fin. On envisage rarement le son comme étant un élément constitutif dès le départ. C'est un vrai problème, mais qui, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ça l'est beaucoup dans nos chaînes à nous. Mais ce que j'entends là, je comprends, c'est aussi ça. Voilà, le son, c'est un élément majeur dans n'importe quelle expérience visuelle et interactive. Il y a des jeux qui n'ont pas besoin beaucoup de sound design, et d'autres où ça fait partie intégrante de l'expérience. Donc, on a vu des studios qui ont intégré en interne leur sound designer et même toute la partie musicale qu'il peut y avoir autour. Mais il faut déjà être un très gros studio. Après, il faut avoir un marché. Si tu crées ton studio, il faut que tu aies un marché de studios de production à qui tu peux aller vendre tes services. Et, encore une fois, je ne connais pas le marché aujourd'hui ici pour monter des partenariats avec eux et pouvoir avoir des clients récurrents pour développer ton propre business sur la partie son. Mélanie, de ton expérience, de ton côté, dans le lien avec le monde du son, du sound design? Oui, je suis d'accord. C'est souvent la partie à laquelle on pense en dernier, alors que finalement,
pour toute expérience de jeu vidéo, c'est une partie vraiment fondamentale parce que ça rajoute une dimension au jeu qui est énorme. Et tout le feedback, le jeu vidéo se base beaucoup sur le feedback, on fait une action et on a un feedback, on a quelque chose qui revient. Et ce feedback est démultiplié avec le son, que ce soit la musique ou le sound design, c'est pas la même chose. Ça fait partie intégrante du feedback que le joueur a. Donc pour former des professionnels du son aux besoins spécifiques du jeu vidéo, je ne sais pas s'il existe des cursus de formation qui existent spécifiquement. Je dirais d'étudier ce que font les autres jeux. Voilà, on joue, on regarde, on écoute. Quels sont les sons qui reviennent, les musiques, etc. Et il y a toujours des créateurs de jeux qui cherchent qui cherchent des sound designers ou qui cherchent des compositeurs pour mettre du son dans leur jeu. Et ce que je recommanderais à quelqu'un qui débute dans l'audio, dans le jeu vidéo, c'est de trouver ces personnes qui ont un jeu, qui ont un concept de jeu, qui ont des graphismes, qui ont de la programmation, mais qui n'ont pas encore de son, et de leur proposer vos services. Comme ça permet d'apprendre quels sont les besoins spécifiques aux jeux vidéo. Por este lado hemos estado haciendo desde hace algunos años como una concientización de que el audio no tiene que estar de último. Es prácticamente lo segundo que debería estar para tener una buena cohesión de todos los sistemas, mecánicas, etc. Es importante, suena feo. Hacer portafolio es importantísimo, pero yo no puedo ir y decirle a los estudios, contrátenme o contraten mi estudio, si ellos están luchando por sobrevivir. Probablemente lo que van a hacer es buscar una librería, pedirle el favor a alguien, y ahí es donde entra también la comunidad. La forma en la que yo hice portafolio al principio y en la que hago que mis estudiantes hagan portafolio es en Game Jams. Entrar a Game Jams y hacer portafolio entrar a todas las Game Jams y poner mi loguito en todos los juegos. Eso es algo que se hizo hace mucho tiempo. De los mayores exponentes en Colombia en el audio, Quiet Gecko, pues fue lo que nos enseñó en su momento, y él aparece en un montón de juegos, de jams y de todo, pues porque él estuvo ahí involucrado. Él estuvo dándonos justamente esa importancia del audio. Ahorita él está, de hecho, en Colombia 4.0, el panel que logramos conseguir es de audio, porque el audio es muy importante. Entonces va a venir una persona de EA, una persona de Ashell in the Pit, va a estar Quiet Gecko, y pues ellos tres van a hablar de la importancia del audio en los videojuegos, lo que cambia. Entonces mi recomendación poco corporativa es: haga portafolio entrando a Game Jams, vea los mejores perfiles que están entrando y dígales, yo les hago el audio, déjenme participar con ustedes. Hay estudios como tal participando en audio, incluso el Game Jam Plus, que viene ahorita en 1 o 2 semanas, es una oportunidad también para decir, quienes están participando en el Game Jam Plus, nosotros les hacemos el audio. Cuando esos juegos salgan y entren a la etapa de incubación, ustedes van a tener portafolio en incubación. Entonces es feo porque es, digámoslo, regalar el trabajo, pero es difícil en este momento que un estudio les diga, sí, vénganse de una. Sí, hay estudios grandes haciendo cosas no AAA, pero sí AA, con publishers, etcétera, que están recurriendo a una sola persona que conocieron en una jam. Gracias. Sí, claro que lo que dices es verdad, todo colaboración. O sea, nosotros ahorita mismo
como dices, estamos colaborando exactamente con muchos estudios, estamos tratando de hacernos conocer, como tú dices, ese networking, es por eso es que también estoy acá, para hacer ese networking con estudios, para conectar con gente, pero quería saber de pronto si, o de pronto también incentivarlos, porque es que en las jams, al menos cuando yo entro a las jams, gente de audio hay poquitas, o sea, contadísimas. Entonces me gustaría de pronto si ustedes pudieran hacer como ese trabajo también, como ustedes tienen pues un alcance un poco más grande, también saber si pueden de pronto alcanzar pues ese público de audio, de que hay muchas personas interesadas en hacer música o audio de videojuegos, pues y bueno, ahorita pues es videojuegos, y meterlas, o sea, tratar de traerlas porque es lo que más le falta y lo que dices es verdad, el audio es muy importante, es como debería ir de primeras, o sea, en el cine pues sí va de última siempre, pero en los videojuegos siempre es como que tratar de que empiece igual que los desarrolladores más o menos. Estamos en conversaciones con instituciones, asociaciones de audio que se han dedicado a trabajar con estudios fuentes, estudios así como ya discográficas, para traerlos, para que nos presten también audio, sus librerías, que haya una cooperación ahí, y eso creo que se va a ver más que todo a fin de año. En diciembre creo que vamos a tener algo así con otras instituciones, pero sí se está haciendo porque pues, es importante. Pero sí, en Game Jams al principio es difícil, pero hay que hacer también el trabajo. Yo lo llamo en este momento, lo que estamos haciendo es una reeducación de la comunidad. Eso es lo que internamente decimos, estamos reeducando a la comunidad para que las malas mañas se vayan quitando y tengamos una industria más estandarizada. Muchas gracias, Daniel. Bueno, teníamos una pregunta adicional por acá, por favor. Hola, buen día, mi nombre es Paola Lozano. Yo tengo una pregunta más desde la demanda que desde la oferta, ¿sí? Entonces, yo soy empresaria del sector moda. Me interesa muchísimo poder llegar a mercados internacionales con un concepto nuevo sobre moda digital y moda ambientalmente sostenible. Como el concepto lo amerita, quiero llegar a mercados internacionales. Y llegar a mercados internacionales me invita a revisar conceptos como un videojuego para que la persona llegue, conozca el producto, inclusive se lo mida, lo conozca y después pueda estar en un escenario donde pueda compartir con otras personas y decidir si lo compra o no. Digamos que me genera fascinación y quiero estar allí. Mi pregunta es, si yo soy una empresaria pequeña o una emprendedora, ¿realmente qué acceso tengo yo a poder ser competitiva en el mercado? O sea, ¿puedo yo llegar a comprar a ustedes un videojuego de este alcance? 2, si eso es posible o si no es posible, y si existen programas en Colombia que estén pensando en esa mirada de internacionalizar también todas estas ideas y ver lo que ustedes están diciendo, un producto que vende una experiencia. ¿Existe también la posibilidad de generar programas o existen programas a los que nosotros como empresarios podamos llegar a ustedes? En el programa que nosotros estamos desarrollando desde Secretaría de Cultura, como que voy contestando sobre las líneas que estamos trabajando, porque digamos lo que hemos intentado hacer sí es leer mucho las necesidades del sector, de las industrias culturales y creativas, y efectivamente uno de nuestros objetivos es lograr realizar procesos de internacionalización. Claro, esto hay que trabajarlo desde diferentes frentes, ¿no es cierto? Desde lograr generar espacios y eventos, digamos que ya tenemos algunos como Colombia 4.0, pero también unos con más énfasis en lo local, en donde creemos unas instancias de relacionamiento que permitan a los empresarios locales conectar con la posible demanda, digamos, en el extranjero, o también hacer, digamos, algo que vamos a hacer ahorita en esta convocatoria que lanzamos, es un proceso de acompañamiento a quienes ganen para que también tengan herramientas para poder generar sus procesos de internacionalización con los productos que generan.
Entonces, pues la idea también es generar e ir aprendiendo sobre lo que va demandando el sector para poder generar esas acciones concretas que nos ayuden a visibilizar mucho más lo que se produce acá hacia afuera y generarles también posibilidades en esos mercados. Por mi parte, creo que no es necesario desarrollar una herramienta como tal o un equipo in-house que se dedique a de pronto a hacer ese desarrollo, sabiendo que pues aquí están los estudios, o sí, una representación de los estudios con los que uno puede trabajar para llegar a ese punto. Muchos de esos estudios pues tienen también una visión internacional porque han participado de esas conferencias, de ese mercado abierto internacional. Entonces pues también es una oportunidad bastante grande que con los programas, pues como lo decían, es una parte de esos programas el poder internacionalizar esos productos. Eso es 100% necesario porque sí, pues muchas veces en Colombia o en Latinoamérica en general pasa a toda la región excepto Brasil que no consumimos lo nuestro por mil y un razones. Eso también, ahí también va la reeducación de la comunidad a que nosotros comencemos a consumir lo nuestro, pero al final pues sí, creo yo que en este momento sería como más una tarea de networking con los estudios, más que una tarea de investigar por su cuenta el mercado, porque ya lo he visto aquí en Colombia, he visto a 2 marcas de internacionales de ropa que han hecho experiencias, además de Dress to Impress, la experiencia en Roblox, que es buenísima, jueguenla. Uno compite con niñas como de 8 años a ver quién se viste mejor y luego se puntúa, pero yo no sé esa creatividad de dónde la sacan. Yo creía que estaba listo para un picnic, pero al parecer no. Entonces ese tipo de herramientas, de plataformas nos da la oportunidad de internacionalizar nuestro producto, incluso entrar a hablar con personas que ya tengan experiencias hechas para poder poner ahí la marca. Pero dentro de Colombia sí se está haciendo, se está logrando, y para mí en este momento es más una tarea de networking con ellos, con los estudios que están participando de esos ambientes internacionales para hacer una alianza. Eso es lo que, al menos como a mí me han buscado, es para eso, para hacer como una alianza en temas específicos. No sé si Emilio y Manuel nos quieran compartir un poco experiencias francesas. Sur la question de l'internationalisation Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu viens de dire sur tout ça. On a un besoin de se confronter aussi à l'international et de réseauter. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a la chance d'avoir dans nos univers pas mal d'endroits où on peut se retrouver pour échanger. Ah, c'est l'heure du dîner qui approche. C'est l'heure d'aller manger en France, il est tard le soir. Voilà. Voilà, on a la chance d'avoir des événements et cette communauté networking, elle est essentielle. Et on porte les uns les autres des initiatives aussi pour accompagner les créateurs sur ces salons. Il y a quelques semaines, avec Daniel, on était ensemble à la Gamescom en Allemagne. Nous, on a amené une délégation de notre région. Tu as amené aussi une délégation colombienne. Voilà, faut aussi se connecter à ces dynamiques-là pour aller vers les marchés et se connecter à l'international. C'est quand même, on n'a rien trouvé de mieux quand même que de se rencontrer physiquement et de pouvoir échanger, se connaître. Et donc il faut multiplier ces possibilités. C'est l'heure du dîner. ¿Y la fin? Sí. Igual ya estamos acá finalizando porque nos son hasta las 12:30, así que bueno, pues es el momento perfecto también para agradecer mucho su presencia y despedirnos, bueno, y esperar que también podamos continuar con estas alianzas Colombia-Francia mediante diferentes tipos de colaboraciones e iniciativas conjuntas.
Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los asistentes y muchísimas gracias a ustedes. Merci. Merci, Mélanie. Allez, va faire à manger. Gracias, Melanie. Gracias por invitarme. On t'embrasse. Buen día.